Esto es el Macroscopio, una visión macro de la nada. Buenas noches, bienvenidos al episodio 875 del Macroscopio. Soy Fabián Beltramino y hoy por primera vez voy a hacer un programa con un invitado acá en vivo en el estudio. Y para inaugurar una modalidad nada mejor que empezar con un amigo, por eso estoy acá con Miguel de Olazo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Fabián. Miguel es guitarrista, nació acá porteño de nacimiento en 1964, formado en el Conservatorio Nacional de Música, ha estudiado con maestros como Jorge Martínez Zárate, Eduardo Isaac, Omar Cirulnik, el gran Miguel Ángel Girolet y Eduardo Egues, que es clave en su formación, digamos, porque lo llevó a Miguel hacia un terreno que hoy ejerce con suma profesionalidad, que es el de la música antigua con instrumentos o réplicas de instrumentos antiguos, ¿no? Exactamente, sí, de alguna manera Eduardo fue el que me introdujo en los instrumentos antiguos. A mí me gustaba la guitarra, digamos, la música barroca desde que empecé a tocar la guitarra clásica y Eduardo, yo tomaba clases con él, había empezado a tocar el laúd y la guitarra barroca al mismo tiempo que seguía tocando la guitarra clásica, porque está el tema de las uñas, ¿no? Y de alguna manera seguí un poco el camino que él estaba haciendo y después fui a estudiar a Suiza, la misma escuela donde él estudió, y estuve un año allí. La Schola Cantorum. La Schola Cantorum Basiliensis en Basilea, en Suiza. Y de a poquito fui haciendo una especialización cada vez más intensiva en lo que se llama música antigua, que digamos que sería la música anterior a la Revolución Francesa, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente lo que yo toco es música barroca y renacentista. Y has tocado con diversas agrupaciones ajenas, digamos, en las que has participado. Has tenido tu propia agrupación de música antigua. Uh-huh. Y vas por tu segundo disco solista, ¿es así? Claro, hace un mes más o menos que edité en forma independiente, creo que es obvio decirlo, un nuevo CD, en este caso de laúd, el anterior que había hecho era de guitarra barroca, y bueno, es el que tenemos aquí para escuchar hoy una parte del... Vamos a ir recorriendo estas sonatas para laúd de Giovanni Zamboni Romano, su ópera prima que data de 1718. Uh-huh. Vamos a empezar escuchando algo y después hablamos de lo que suena. Así sonaba este preludio de la sonata 9 de Giovanni Zamboni Romano. ¿Cómo llegás a Giovanni Zamboni Romano? Bueno, la primera vez que escuché mencionarlo y escuché música de él fue en un concierto de Roberto Ausell, ya a esta altura legendario guitarrista argentino clásico,
en el año 87, que dio un concierto en el Teatro Colón y empezó tocando justamente esta sonata además. O sea, lo primero que escuché de Zamboni fue este preludio que escuchamos recién. Bueno, que acá recién lo escuchamos en do menor y a usted lo toca en la menor porque es como el equivalente en la guitarra clásica. Y a partir de ahí, bueno, ahí tomé conocimiento de que había un tipo que se llamaba Zamboni, que era laudista y que había escrito música. Y cuando empecé a tocar este tipo de laúd en especial, porque yo toco toda una familia de instrumentos, ¿no? Uno dice laúd y laúd es como un término que incluye distintas variedades de instrumentos, ¿no? Cada país, según la época, tiene un instrumento distinto. Y en este caso, este laúd es el que se tocó en Italia desde más o menos el fin del siglo XVI hasta, bueno, ya entrado el siglo XVIII. El instrumento con el que yo grabé este disco, hoy en día se lo conoce como, y también en esa época, liuto atiorbato, que traducido sería como laúd atiorbado. Atiorbado quiere decir que tiene 2 clavijeros, es decir, tiene un juego de cuerdas más corto y otro, para los sonidos graves, más largo. Es difícil por la radio explicar esto, pero entonces de la literatura escrita para este instrumento, que es fundamentalmente, básicamente música italiana, no hay demasiado original, y uno de los libros es el de Zamboni. Entonces, bueno, de alguna manera, al tener este instrumento, es un instrumento que a mí me lo hicieron en el año 2003, empecé, entre otras cosas, a tocar Zamboni, aparte de Capsbergri, Piccinini y otras cosas. Y bueno, y fui tocando música, y hasta que me di cuenta que tenía ya como material suficiente para hacer un disco, y bueno, y aquí estamos. Y hay varias sonatas que vamos a ir recorriendo. Esto de poder ver el instrumento viene a cuento de que los que quieran y tengan acceso a Facebook van a poder ver tanto en la página del programa, que es Radio América 1190 al macroscopio por Facebook. Ahí está colgado el anuncio de la presencia de Miguel hoy acá, y hay una foto del instrumento. Esas largas cuerdas suenan como bajos al aire. Claro, al aire, las no más se largas. pisan, sí, no se pisan porque están por arriba del diapasón y además a una distancia que sería imposible pisarlas. Es decir, son 13 lo que se llama órdenes, es decir, 13 cuerdas dobles, excepto la primera, que por lo general es la simple en los laúdes, y en este instrumento hasta el 7º orden se puede pisar en el diapasón, y las otras 6 cuerdas dobles, o sea que son 12 en realidad, van al aire, pero a veces pueden ser 6 y 7, o hay algunos liutos atiorbatos de 14 órdenes, y entonces tienen 7 y 7, o 6 y 8, o 8 y 6. Eso depende, hay mucha variedad de modelos. Estaba mucho menos estandarizado digamos, el formato del instrumento, ¿no? Cuando hoy vemos una guitarra criolla o clásica o española, como la queramos llamar, más o menos son todas iguales, digamos, tienen más o menos una caja de un tamaño parecido, el largo de la cuerda es más o menos similar, puede tener ligeras diferencias. En esa época, bueno, basta ahora con internet, con fijarse la cantidad impresionante de instrumentos distintos, más grandes, más chicos. Claro, porque además no eran fabricados en serie, no, eran obvio que no, claro. Trabajos muy artesanales. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora una alemanda que forma parte de otra de las sonatas de Giovanni Zamboni Romano, grabadas por Miguel de Olazo.
Ahí pasaba la alemanda de la sonata 5, en este caso de Giovanni Zamboni Romano, en este disco grabado por Miguel de Olazo, que estamos recorriendo esta noche con su presencia. Les recuerdo que pueden comunicarse por mail también a macroscopiodemiércoles@gmail.com si quieren hacer alguna pregunta a Miguel acerca de lo que toca, del instrumento, de este mundo, de la música antigua. También pueden dejar algún mensaje durante el programa al 4779-1190. Es un disco integrado por sonatas. Ujú. Sonatas, diversas sonatas que pertenecen a esta obra editada por Zamboni, como dice aquí, en 1718. Exacto. Estas sonatas vendrían a ser suites, ¿no? Se pueden Sí. considerar suites. Sí, son como conjuntos de danzas, ¿no? Y Ujú. digamos como, además la palabra suite, que quiere decir como que sigue una danza a la otra, ¿no? Por lo general están precedidas por un preludio, por una obra que empezó siendo improvisada y luego se anotó. Ujú. Y después sí, son distintas danzas, la que escuchamos antes, que era una alemanda, que digamos que sería una danza alemana. Ujú. La próxima que escucharemos en un momento, que es una curant o corrente, digamos que sería una corriente, digamos, como si fuera una corriente de agua, ¿no? Pero Ujú. todas danzas que se bailaban, aunque ya las que escribe Zamboni son danzas que están estilizadas y tienen otro tipo de elaboración. Claro, cuando pasan a ser danzas escritas dejan de ser bailadas, digamos, por el nivel de estilización y de sofisticación Sí. que adquieren, ¿no? Ujú. Y otras como la zarabanda, cuyo origen es americano. Luego danzas de origen francés como la bourrée, de inglés como la giga. Es decir, que cada región tenía como como una danza típica que después, por supuesto, todos importaban y bueno, después a veces le ponían su propio sello. Ajá. Había las primeras que nombraste serían las más o menos invariables, ¿no? En la suite, la danza alemana, Ujú. la courante francesa, la zarabanda y las gigas más o menos aparecen en todas Mm. las suites o sonatas, Sí. porque la denominación es Claro, normalmente en alternativa. general, claro, esto se lo llama comúnmente suite, ¿no? Porque son danzas y en general el término de sonata es más aplicado a movimientos de música de iglesia, ¿no? Ujú. Si uno piensa, por ejemplo, en las sonatas para violín de Bach o las suites para cello, ¿no? O las partitas para violín. Las partitas y las suites son danzas y las sonatas son movimientos de sonata, allegro, Ajá. adagio, largo. Sí, sí. Bueno, escuchemos entonces esta danza de origen francés, la courante.
ahí pasaba la courant o corriente, o ¿cómo era otra denominación? Sí, Bueno, corriente. alude seguramente Sí. a una danza más ágil que las otras, ¿no? Claro, como debería dar la sensación como de una, sí, como de una corriente de agua, ¿no? Que algo que se va moviendo con cierta, que tiene un movimiento, qué sé yo. ágil, Sí. sí. Contame un poco de los instrumentos por los que has pasado, además de este laúd barroco que estamos escuchando. Has tocado varios, ¿no? Sí, hay otro laúd barroco que es el que se tocaba en esta misma época, fundamentalmente en Francia y Alemania, también un poco en Inglaterra, que es lo que hoy llamamos laúd barroco. Este en general se lo llama archiliuto o archilaúd. Que la diferencia que tiene, bueno, es más que nada el tipo de afinación. Más o menos tiene la misma cantidad de órdenes, es decir, de cuerdas dobles. Y luego, bueno, yendo para atrás, en el Renacimiento tenemos, los laúdes son más pequeños, por lo general, también había más grandes, y tienen entre 5 y 8 o 10 órdenes de cuerdas. Y digamos, también podemos aprovechar para decir que en el siglo XVI el laúd es el instrumento por excelencia, digamos. Es como si en el siglo, un equivalente a lo que fue, qué sé yo, el piano en el siglo XIX, ¿no? O el violín, digamos, como el instrumento. Es más, la primera edición, impresión de música instrumental que la hizo un tipo que se llamaba Petrucci, por eso hoy el sitio de internet tiene el proyecto Petrucci. Claro, por eso es. La primera edición de música instrumental que él hace es un libro de tablatura de laúd. Entonces eso da la dimensión de la importancia que tenía el instrumento en esa época. Además, la forma misma que tiene el laúd en el siglo XVI, geométricamente es como perfecto, ¿no? Era como un instrumento que incluso estéticamente era considerado como perfecto, ¿no? Hasta Shakespeare habla del laúd como lo más elevado. Leonardo da Vinci se supone que también lo tocaba. Y bueno, en esa misma época, en el siglo XVI, en España se tocaba también el laúd, pero como que la contrapartida nacional del laúd en España era la vihuela. Porque, entre otras cosas, el laúd tiene origen árabe y eran tiempos de la Inquisición. Entonces, bueno, si bien había instrumentos en la corte y se tocaba y los reyes escuchaban laúdes, desarrollaron la vihuela, que se afinaba exactamente igual que un laúd, pero que tiene una forma más parecida a la guitarra. En Italia también se tocaba y recibía el nombre de viola. Y también en España es el instrumento por excelencia en el siglo XVI, ¿no? Claro. Los grandes compositores españoles componían para la vihuela. Y después tenemos otra familia de instrumentos que son las guitarras, ¿no? Que en el siglo XVI por lo general tenían 4 órdenes de cuerdas, como si fuera un 4 venezolano, casi exactamente. Es decir, al revés en realidad sería, ¿no? Digamos, pues todas las guitarras americanas vienen de esos instrumentos europeos. Luego a esos 4 órdenes de cuerdas se le agrega un quinto, que es lo que hoy en día llamamos guitarra barroca, que qué sé yo, no sé, la leyenda dice que fue un español, Vicente Espinel, un poeta, el que le agregó ese quinto orden. Por supuesto que no fue él, ¿no? Pues eso no es que alguien se despierta un día y dice, bueno, voy a poner el quinto orden. Soñé con eso, podría... Claro. Y luego ya cuando llegamos a mediados del siglo XVIII empiezan a aparecer las primeras guitarras con 6 órdenes de cuerdas, dobles todavía, que finalmente se hacen simples. Y bueno, y en 1800, no sé bien, algún guitarrista que esté escuchando me puede corregir mejor, en 1830 creo, Torres, familia de dinastías de constructores de guitarras españoles, construye la primera guitarra con la forma que le conocemos hoy en día, ¿no? La guitarra, poquito más pequeña quizás que la que tocamos hoy, pero bueno, ya que uno la ve y dice es una guitarra. Sí. Y luego tenemos también, me olvidé de mencionar la tiorba, que es como un laúd grave que se tocó mucho en el fin del siglo XVI y todo el siglo XVII y el siglo XVIII, y que fue un instrumento inventado en realidad, porque bueno, con la revolución que generó la aparición de la música barroca en Italia,
no sé si voy a cansar a la gente con esto, pero digamos que la gran revolución que ocurre es que los compositores italianos empiezan a volver a la cultura griega y empiezan a imaginar cómo habría sido la representación de la tragedia griega en la antigüedad, y se imaginan un actor declamando acompañado de una lira. Y ellos dicen, bueno, tenemos que inventar un instrumento que nos pueda servir a esos fines, y empiezan a experimentar, a hacer experimentos, y un poco de ahí sale la tiorba, a pesar de que se parece mucho a los laúdes contemporáneos. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a las noticias, pero en un ratito seguimos conversando con Miguel de Olazo, que nos está presentando este disco de Giovanni Zamboni Romano, y seguimos escuchando, por supuesto. Presenta las noticias Sacán, el buen pan. Radio América informa. Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires 11 grados, la humedad 91%. Estas son las noticias. Sergio Berni confirmó que el narco que tomó rehenes en Belgrano es mexicano. El secretario de Seguridad indicó que fue detenido tras una larga negociación. Al hacerse presente en el lugar, señaló a la prensa que el procedimiento se efectuó por una orden judicial. Precisó que formó parte de una serie de operativos contra el narcotráfico. Berni aseguró que el grupo Geoff y la Gendarmería se vieron sorprendidos por la violencia del narcotraficante. Recordemos que el allanamiento se realizó en Amenábar 1976, casi esquina Sucre, donde un delincuente se atrincheró y se resistió a los tiros al verse rodeado. Finalmente se entregó y liberó a su mujer y a su suegra, a quienes tenía como rehenes. Prometen investigar a fondo la conducta de policías de Avellaneda. Intervinieron la comisaría Quinta por presunta inacción ante el homicidio de un vecino de Wilde. El jefe de la policía bonaerense, Hugo Matskin, se refirió a las medidas ordenadas por el gobernador Scioli. Las medidas son concretas al primer momento cuando el gobernador ordenó la intervención, y acá estamos para hacer la intervención correspondiente. Después los vecinos primero, antes que nada, con la autorización política correspondiente, sabrán quién es el interventor que va a quedar a cargo de esta dependencia, hasta tanto ellos mismos nos digan que se sienten satisfechos con su seguridad. Porque lo que queremos es que el vecino nos diga a nosotros que el sistema que nosotros vamos a brindar funciona. Trabajadores del Colón exigieron la reincorporación de un delegado con un concierto en la legislatura. Se trata del músico Pastor Mora, miembro de la Orquesta Estable, quien fue dejado cesante. Para sus compañeros, el caso es un modelo de la persecución y el hostigamiento contra quienes se oponen a lo que denuncian como una depredación de lo público. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, la humedad 91%. Informó Radio América, AM 1190. Presentó las noticias Sacán, el buen pan. Espacio publicitario. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. La selección argentina sale a la cancha y América vibra. Con cada pelota, En cada corrida, con cada jugada, el mundo se estremece. América multiplica su potencia y vamos a estar muy cerca. gritemos y alentemos a la selección argentina hasta que nos escuchen. Todos vamos a estar con ellos. Todos vamos a estar juntos. En América. Viví todo el mundial junto a Mariano Clos. Viví todo el mundial en América. Redescubramos juntos América 1190. Fin de espacio publicitario. ¿Estás escuchando? El Macroscopio. A las 2:30 comienza América no duerme. 1190. América
En el macroscopio todo lo vemos, oímos, olemos, sentimos y tocamos. Hablamos porque es radio y decimos lo que queremos, si no lo tocaríamos. Ahí pasaba la zarabanda de la Sonata 10 de Giovanni Zamboni Romano por Miguel de Olazo, nuestro invitado de esta noche en el Macroscopio. Les recuerdo que pueden comunicarse a través de la página de Facebook Radio América 1190, el Macroscopio. Por ahí andan Sigmus Desconocido, Lautaro Dávila, veo por acá. También pueden mandar mails a macroscopiodemiércoles@gmail.com o durante el programa dejar mensajes en el 4779-1190. Miguel nos está presentando este disco que acaba de editar, de grabar, que es un disco que no tiene circulación comercial, es una edición de autor, digamos, hecha a puro pulmón. Pero como alguien que escucha y que le gusta, ¿cómo llega a este disco, Miguel? Me puede contactar por mail a migueldeolazo@gmail.com o contactarme a través de las redes sociales, de Facebook o Twitter, que me pueden buscar por mi nombre, Miguel de Olazo. Y entonces, bueno, si viven en capital es más simple, y si viven en el interior yo se los envío y me depositan el dinero. Y si alguien me escucha desde el exterior, ya veremos de qué manera, pero... Y si algún productor discográfico escucha, claro, y le interesa también, ¿no? Sí. Contame un poco del instrumento que usás, que es una réplica, ¿no? Claro, es una réplica de un instrumento veneciano de aproximadamente 1640, de un instrumento que en aquella época construyó Matteo Celas, que era un luthier muy afamado, comparable a Stradivarius, digamos. Y
y está construido por César Mateus, que es un luthier rumano que vive ahora en Nueva Jersey, en Estados Unidos, que me ha construido varios instrumentos que yo tengo. Y lo que hace normalmente un luthier hoy en día es trabajar a partir del plano de un original. Es decir, los instrumentos que se han conservado desde aquella época están o bien en museos o en manos de coleccionistas privados. La mayor parte de los instrumentos que están en museos tienen un plano, es decir, el museo contrata un luthier para que haga un plano, no sé si es con rayos X o si la tecnología ahora ha cambiado. Y bueno, entonces ellos hacen el plano exactamente del instrumento con los espesores de las maderas, los tipos de madera, los espesores en cada lugar de la tapa, del fondo, etc. Y el luthier lo que hace es hacer una réplica de eso. Algunos la hacen de un modo absolutamente textual, otros se toman algunas libertades en algunos pequeños detalles como para variar alguna cuestión. Y bueno, eso es lo que... De ese modo es como César lo construyó. Con maderas también elegidas Sí, especialmente, normalmente, ¿no? Las tapas son como en las guitarras clásicas, son tapas de pino abeto. Y bueno, y César en los últimos años se ha hecho un poco más conocido porque viste que Sting grabó un disco con canciones de Dowland. He pasado algunas. Bueno, y los instrumentos que usa Sting se los hizo César. También. César o César, nunca sé cómo se pronuncia, cómo es rumano, si es César o César. César Mateus. No lo sé. Bueno, vamos a escuchar ahora, habíamos pasado ya por la alemanda, por la courant, recién por la zarabanda. Vamos a escuchar la cuarta de las danzas que suele estar en toda suite barroca. Esta danza se supone de origen inglés, llamada giga. Ahí pasaba la giga de la sonata número 6 de Giovanni Zamboni Romano. ¿Dónde grabaste esto, Miguel? En una iglesia que queda en San Telmo, en la calle Carlos Calvo, entre Paseo Colón y Balcarce, que se llama Iglesia Dinamarquesa o Dansk Kirke. Es una iglesia pequeña que tiene una acústica que
bueno, para un laúd o para una guitarra es muy propicia porque es un lugar muy resonante. Y estos, bueno, son instrumentos muy íntimos, ¿no? Yo ahí en el booklet del disco cuento una historia de una aficionada al laúd que se llamaba Mary Barbel, que vivía en Inglaterra y tomaba clases con un maestro inglés que a su vez se había formado con Enemond Gautier, que fue un extraordinario laudista francés. Había muchos franceses enseñando en Inglaterra en esa época. Uh-huh. Entonces, bueno, Mary, esta mujer, o joven, más bien, capaz, lo que iba aprendiendo en las lecciones lo iba anotando, digamos, del método con el que le enseñaba su profesor, en un cuaderno. Ese cuaderno se conservó y, bueno, y quedó como un testimonio de lo que era la enseñanza musical o del laúd de entonces. Y allí se dice que el laúd era un instrumento, o es un instrumento tan íntimo, que había que tocarlo en un lugar en un salón resonante y que no tuviera muebles. Por eso yo también busqué hacerlo en esta iglesia. Y donde no hubiera más de 3 o 4 personas. Ajá. Porque de otro modo es como que el hechizo se quebraría, ¿no? ¿Y lograste eso? Y bueno, no lo sé, pero si en algún momento se escucha algo de eso... No, digo lo de las personas. Sí, eso sí, porque estaban, bueno, Costanza, que fue quien se encargó de la grabación, y mi hermano Manuel, que fue de alguna manera como el director artístico que me iba diciendo, bueno, cuando había que repetir algo, cuando seguir adelante, digamos, ¿no? Ajá. Con la partitura en la mano. Y así que sí, éramos 3. Muy bien. Ahora, bueno, si después eso se trasluce en el disco. Siguieron el mandato de intimidad. Sí, después, como decía Borges, ¿no? Si un escritor en toda su vida puede escribir un verso que valga la pena, ya se puede dar por satisfecho. Ajá. Entonces, bueno, si en el disco hay algún momento en el que alguien siente que algo de lo que dice esta mujer se produce, bueno, yo tendría que estar más que satisfecho, ¿no? Ajá. Y lo vas a tocar pronto, ¿no? El disco lo vas a presentar en vivo. Sí, yo ahora la semana que viene empiezo a ir a Rosario, lunes y martes de las próximas 3 semanas, a dar un seminario a la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, un seminario de música antigua para guitarristas de la carrera y docentes. Y el día martes 6 de mayo, en el Espacio Cultural Universitario, voy a hacer un concierto con este instrumento y tocando el disco. O sea que va a ser la presentación como oficial, digamos, del disco. Ajá. En Rosario antes que en Buenos Aires. Su primera ejecución pública. Sí, así que bien federal. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora otra danza que suele estar intercalada con las danzas estructurales de la suite, que es el minuet. Este era el minuet de la sonata 5. Me decías que de Giovanni Zamboni Romano no es mucho lo que se sabe. No, muy poco, muy poco. Italiano, sí, eso es claro, indudable. Y Romano yo supongo que es porque él o bien vivió en Roma o nació en Roma o se hizo conocido allí, ¿no? En esa época en Roma coincidían Arcangelo Corelli, que ya era un hombre ya mayor, Händel, que era un joven, Scarlatti, y también Silvius Leopold Weiss, que fue tal vez el laudista más importante del siglo XVIII, que era alemán, nació en Breslau, que no sé si hoy es Alemania o Polonia, y pasó algunos años en Roma acompañando al príncipe de Polonia. Era muy reconocido. Sí, Weiss era el músico
músico de la corte de Dresden y tenía el salario más alto de todos los músicos en esa corte. Yo veo acá que vos en algunas sonatas pones como preludio, que se ve que no lo tienen, un preludio de Weiss. De Weiss, sí, porque son sonatas que no tienen preludio, claro, y normalmente uno, podría improvisar algo, pero a mí me pareció que, dado que Weiss había estado más o menos en la misma época que Zamboni en Roma, imaginar que es perfectamente posible, ¿no? Imaginar que se hubieran conocido, que hubieran conocido la música uno del otro, y como tienen rasgos en común, hay cosas de Zamboni que suenan a Weiss, me pareció que quedaba bien, y entonces adapté un poco esas dos piezas, pues están escritos para otro tipo de laúd con otra afinación, y los incluí en las sonatas, y mucha gente no notó que fueran de Weiss, así que yo lo pongo de una manera muy... sutil. Sí, medio entre paréntesis, así que... Ajá. Bueno, a ver, escuchemos uno de estos preludios, a ver si notamos o no la diferencia. Yo creo que este preludio de Silvius Leopold Weiss se amalgama perfectamente con la música de Giovanni Zamboni Romano. Uh-huh. Encaja perfecto. Este era el que incluiste como preludio en esta sonata quinta. Uh-huh. Ya hablamos de los instrumentos, de la construcción. Contame o decime algo del material de las cuerdas. Bueno, las cuerdas que se usaban en esa época, y en realidad hasta no hace muchos años, hasta eran de tripa, ¿no? Digamos, las cuerdas más agudas, sí. En las guitarras criollas, digamos, hasta el nylon se empezó a usar después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que todas las grabaciones que uno escucha, de Segovia, las primeras grabaciones, todas las grabaciones de Gardel, lo que se usaban eran cuerdas de tripa. Hoy en día, lo ideal sería tocar con cuerdas de tripa, son casi más... Como es un material orgánico, sobre todo las cuerdas más finas tienen muy poca vida útil. Yo lo que uso aquí es un material que fabrica un italiano, que él bautizó como Nylgat, como Nile por nylon y gat de tripa, ¿no? Y es un material que él lo ha perfeccionado bastante y... ¿Lo inventó él? Sí. Y es muy parecido a la tripa, incluso la sensación que uno tiene al toque es bastante parecida a la que tiene la tripa, ¿no? Y como hablábamos antes de empezar el programa, la tripa es algo que se usaba incluso en las raquetas de tenis hasta no hace mucho, ¿no? Y según tengo entendido yo, Federer todavía hoy en día usa, yo no sé si es en las cuerdas verticales o en las horizontales, tripa. Mirá vos. Porque la otra vez yo escuchaba a Vilas en un reportaje que él decía que la persona que jugó con cuerdas de tripa sabe la sensibilidad que da ese material por oposición al material sintético que hoy se usa hoy en día, ¿no? Y luego sí en los trastes, es decir, las barras que dividen verticalmente el diapasón, difícil de explicarlo por la radio, que en las guitarras criollas es un metal, ¿no? Sí, fijo. Sí. Aquí sí es un pedazo de cuerda de tripa y ahí sí yo uso tripa para los trastes, ¿no? Ajá. Bueno. Bien. Vamos a escuchar otra de esas danzas intercaladas en la suite, en este caso una gavota.
Esta era la gavota de la sonata 6. Todas danzas y piezas bastante cortas, ¿no? Bastante breves. ¿Es una característica esa de este compositor? Sí, a ver, que nunca lo había pensado. Porque en general las danzas ¿hay repetición como suele haber en algunas? Sí, siempre son danzas que tienen dos partes y las dos partes se repiten y en la segunda uno normalmente varía, aunque sea mínimamente, la música ornamentando o haciendo adornos. Ajá. Sí, no, creo que es en el caso de Zamoni, sí, yo creo que en todo el libro, sobre todo los Minué, Gavota, Bourré, sí, son cortitas, sí. Bien breves. Sí, como si él quisiera cerrar tal vez la sonata de un modo no tan más liviano, ¿no? Sí, por ahí, sí. tal vez. Bueno, vos nombraste ya esta que es la que vamos a escuchar ahora, Bourré se titula. Bien, ahí pasaba entonces la Bourré de otra de las sonatas de Giovanni Zamboni Romano, y se nos está yendo de a poco y bastante pronto la hora del programa, como suele suceder. Me gustaría que recordaras cómo puede hacer alguien para pedirte el disco. Bueno, contactarme por mail a migueldeolazo@gmail.com o bien por Facebook o Twitter buscándome por el nombre, ¿no? Miguel de Olazo con una sola S, todo seguido o separado, igual me van a encontrar. Olazo es vasco, por eso es con una sola S, no es con doble S como si fuera italiano. Ajá. Y recordale a la gente que ande por Rosario, ¿cuándo era el 6? El día 6 es el concierto, todavía no sé el horario, que será a las 19 o a las 20 horas en el Espacio Cultural Universitario. No tengo acá encima la dirección, pero bueno, también si me buscan por Facebook o Twitter, yo ahí siempre lo anuncio, ¿no? Ajá. Bien. Vamos a escuchar el que quizás sea el último número que podemos escuchar del disco, el arpegio que abre la sonata 10, pero que corresponde a la sonata 8. Uh-huh. ¿Sí? Lo escuchamos. El número 11. Bien, y así pasó entonces
Giovanni Zamboni Romano por el macroscopio y también Miguel Dolazo acá. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Fabián, por placer escucharte. darme tanto tiempo para hablar de esto. Bueno, y mucha suerte con este trabajo. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a Alberto Bonsic por la operación técnica. Que lo que queda de esta noche sea una buena noche. Chau. Su turno ha terminado. Gracias por habernos elegido. Lo esperamos.